Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, en otro miércoles de estudio bíblico. Hoy quiero compartirles un estudio al libro de Jonás, solamente capítulo 1. En estos días de cuarentena Dios estuvo hablando a mi vida a través de este libro y bueno, quiero compartir este breve estudio. Comenzamos leyendo la palabra de Dios en Jonás capítulo 1. Dice el versículo 1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embraveciéndose más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, pues tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, en este capítulo podemos observar un montón de características y puntos. Les voy a compartir en pantalla un pequeño bosquejo de todo el libro, que los bosquejos nos ayudan a ordenarnos en el estudio para tener un panorama general del libro. Y también un bosquejo del capítulo 1, que es el que estamos tratando. En el archivo que les voy a dejar pueden seguir el estudio más detalladamente. Hay datos que van a enriquecer la reflexión personal de cada uno de ustedes. Yo solamente voy a reflexionar sobre 2 o 3 cositas que observo en el pasaje. En primer lugar, vamos a ver a 3 personajes principales en esta historia. El primero es Jonás, profeta de la ciudad de Gat-Efer, que representa, entre otras cosas, a la iglesia hoy en día. Jonás también representa a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes.
y también, como vamos a ver al final, representa al Señor Jesucristo. Dentro de todas las características que observamos en Jonás, en principio negativas podríamos decir, solamente voy a mencionarte una en el estudio que te dejo al final. Hay muchas más, pero observamos que Jonás está inicialmente fuera de la voluntad del Señor. En el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás y le dice, bueno, levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, esto es España actualmente, y descendió a Jope y halló una nave que partía para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cuando pensamos en la voluntad de Dios y nuestra propia vida, a veces pensamos que la voluntad de Dios es algo misterioso. A veces oramos y le decimos al Señor, bueno, ¿qué querrás, Señor, de mi vida, de mi propia vida? ¿Qué querrás que haga con mi ministerio, con mi servicio? Pero cuando vamos a la Escritura nos encontramos con un montón de versículos que nos enseñan cuál es concretamente la voluntad de Dios para nuestra vida, y te los voy a compartir en pantalla, algunos de los tantos que hay, que nos muestran cuál es específicamente la voluntad de Dios para el creyente, para el Hijo de Dios. Es cierto que hay aspectos en la voluntad de Dios que son ocultos porque estamos limitados, como por ejemplo son las pruebas. Es parte de la voluntad de Dios que pasemos por pruebas, por sufrimientos, y a veces no entendemos, pero es necesario en estos tiempos escuchar sobre todo la voz de Jehová, que nos quiere hablar a nuestro corazón en cada situación de nuestra vida. Esto observo en primer lugar en este profeta, Jonás. En segundo lugar, otro de los personajes principales son los marineros, esta gente, los gentiles. Eran un pueblo posiblemente fenicio, donde observamos en el pasaje que tenían muchos dioses, hay muchas características, se las comparto también en pantalla, pero quiero resaltar algunas cositas. Tenían gran miedo, tenían desesperación por una tormenta que iba más allá de lo que ellos conocían. Los marineros eran expertos en tormentas, pero esto era otra cosa, era sobrenatural y no la podían manejar. Leo el Salmo 107, versículos 27 al 31. Acá el salmista está hablando de las naciones que no conocen a Dios, y dice así, estas naciones tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto se repite una y otra vez en la historia de la humanidad. Hoy el mundo está convulsionado por esta pandemia, pero Dios está queriendo hablar a las naciones, como en aquel momento pasó con estos marineros, a través de una tormenta, a través de una peste, a través de un tiempo de prosperidad. Dios siempre está queriendo llamar la atención de todas las personas. Esto observo en segundo lugar. Y como tercer personaje principal, y nos vamos a detener en esto, aparece Jehová, el Señor. Entre todas las características que vemos en el pasaje, que son muchas, que nos muestran cómo es Dios, observo dos y quiero dejarte dos en esta oportunidad para que reflexionemos. Una es la omnipresencia de Dios. El gran mensaje de este capítulo es que nadie se puede escapar de Dios, ni Jonás, como vemos acá, ni los marineros. ¿Quién puede escaparse de la presencia de Dios? Es algo ilógico. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde
huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, en cada situación. Está cerca mío hoy y está al otro lado del mundo, hablándole a las personas que están enfrentando la muerte o que están en otros caminos. Quiere hablarle para que se vuelvan a Él, para que se arrepientan, para que conozcan la verdad de su Hijo, el Señor Jesús. Dios hace esto todo el tiempo. Él es omnipresente. Y por otro lado, observo la omnisciencia de Dios, la sabiduría que Él tiene. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Acompáñame al pasaje, fíjate el versículo 4, en medio de la desobediencia de Jonás, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Luego, en el versículo 17 también dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Veo a un Dios que lo sabe todo, que maneja los recursos como Él quiere y que saca provecho a pesar de las miserias del profeta. A pesar de que estaba caminando Jonás para otro lado, Dios emplea la naturaleza, emplea una tormenta y emplea a un gran monstruo marino. Esa es la traducción de este gran pez en el versículo 17. Dios utiliza a veces cosas inesperadas. Y esto habla de su sabiduría y de que Él conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dios está encargándose del mundo en este momento, pero también se encarga de cada uno de nosotros personalmente. Este es un Dios maravilloso, un Dios que no podemos alcanzar en conocimiento. Y un Dios que está de nuestro lado, que está por nosotros. Bueno, para terminar, 2 o 3 reflexiones. En primer lugar, ¿cuál va a ser mi actitud frente a la voluntad de Dios? Puede ser que hoy me encuentre Dios caminando para Tarsis y no yendo para Nínive, para el lugar donde Él quiere. Que podamos mirar en este pasaje nuestra propia vida. Jonás nos representa en este sentido. En segundo lugar, ¿cuál va a ser mi actitud frente a las personas que hoy se están perdiendo? Y no las que están del otro lado del mundo, como decíamos, las que están cerca mío, en mi trabajo, en mi familia. ¿Voy a dormir como Jonás? ¿O voy a hacer la voluntad de Dios a pesar de que a veces no la entienda y no me guste? Y voy a hablarle a estas personas de este gran Dios que tengo. Y por último, consideremos al Señor. En primer lugar, yo quiero agradecerle porque muchas veces yo me siento como Jonás. Les cuento una anécdota personal. Soy uno de los tantos que están exceptuados en esta pandemia, que tiene que ir a trabajar y no me puedo quedar en casa. Cuando me dieron esta noticia, que tenía que ir a trabajar, pensaba como Jonás, ¿por qué? Todos mis compañeros están en sus casas guardando cuarentena y yo quería estar con mi familia, tenía mis propios intereses. Y yendo a trabajar, Dios me dio la oportunidad de hablar del Señor
a una persona que seguramente lo necesitaba. Y yo no sé qué va a hacer de esa persona, pero Dios me utilizó a pesar de mis miserias y de mi egoísmo y a pesar de todas mis faltas. Y eso es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Viene una y otra vez a buscarnos y viene y viene y viene. Y esto nos habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, de su misericordia. Y cómo emplea todos los recursos, aún los malos, para su propia gloria. Por eso quiero terminar alabando al Señor con la letra de esa canción que siempre cantamos en la iglesia. Él es el Dios que adoramos, que hizo los cielos y la tierra, que reina con autoridad. Aquel a que el viento y el mar obedecen. Aquel que descendió desde su trono para cargar sobre sus propios hombros mi culpa y transgresión. Y termina la canción diciendo, nadie es como Él. Por último, quiero aprovechar para compartirte un detalle importante. Por ahí hay algún amigo que todavía no conoce al Señor y que está escuchando este mensaje. No podemos pasar por alto que Jonás no solamente representa a la iglesia hoy en día, que no solamente representa a cada cristiano, también representa al Señor Jesucristo. Porque así como Jonás fue echado al mar para que la tormenta se aquiete, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, fue echado al mar de este mundo. Dios envió a su Hijo un día para morir por el mundo, por la humanidad, por vos y por mí. ¿Y por qué? No por sus propios pecados, no por su culpa como Jonás, sino por las tuyas y por las mías. La Biblia dice que somos todos pecadores y que merecemos el castigo de Dios, que es la muerte eterna, que es una eternidad para siempre sin Dios, que es el infierno. Pero hay alguien que murió por cada uno de nosotros, que ocupó ese lugar y cargó con nuestras culpas. Dice Isaías 53 que Dios cargó en su Hijo, en Él, el pecado de todos nosotros. Para que esa ira que había sobre nosotros, si vos lees Juan capítulo 3, versículo 36, dice Jesús, el que cree en el Hijo, el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Y la peor de las tormentas en esta vida es estar bajo la ira de Dios. Pero esa ira se calma cuando Jesús muere por cada uno de nosotros. Muere y dice la Biblia que estuvo sepultado 3 días y 3 noches, igual que Jonás dentro del pez. Y resucita después del 3er día para sellar la salvación de cada uno de los que creen en Él, de cada uno de los que se arrepienten. Y quiero llamarte la atención con estas palabritas, arrepentimiento y fe. Dios manda hoy a todos los hombres que se arrepientan, es decir, que se vuelvan a Dios, están caminando para otro lado, le están dando la espalda. Dios ya se dio vuelta, Dios dio todo para que vos te acerques a Él, dio a su Hijo en la cruz. Y está esperando que vos te des vuelta, que reconozcas que sos pecador y que estás perdido sin Él. Y que creas en lo que Jesús hizo por vos. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús hoy? Que Dios te hable a tu corazón y que puedas tomar esta decisión hoy, que no pierdas más el tiempo. No sabemos si esta enfermedad del coronavirus nos va a afectar a creyentes o a no creyentes. Lo cierto es que el tiempo es corto y necesitamos tomar decisiones con Dios. Ojalá que Dios toque tu corazón en esta noche. Hermanos queridos, me despido de ustedes pensando, Dios quiere hablarnos como a Jonás. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que cumplamos un servicio para su gloria. Sí, quiere esto, pero también quiere que conozcamos su corazón, como vamos a ver en el resto del libro. Dios quiere caminar a nuestro lado en intimidad. Que nuestra actitud a partir de la consideración de la Escritura cambie
y podamos también nosotros como creyentes volvernos a Dios y cambiar aquellas cosas que no son la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga en esta tarde y te dejo con una canción que nos habla de ese amor de Dios que va y va y va una y otra vez a buscarnos a pesar de nuestras faltas. Porque el amor nunca se rinde y va en busca de nosotros. Quizás porque a veces inconscientemente nos alejamos y a veces hasta con vergüenzas aceptamos eso. ¿Por qué viniste a buscarme de nuevo? No fue barato el precio por nuestras vidas. Fue sangre del Hijo de Dios. Fue la sangre de mi Hijo, por eso nunca se rinde y por eso va a ir. Siempre va a ir a buscarnos. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Tengo de sentir, si a pesar de todo no puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente. Forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú.
hoy cantamos cómo amar.